No sé quién de ustedes en este año haya ido con el doctor. No sé si tú estás acostumbrado a hacer un check-up médico, ¿no? Y vas y te mides la química sanguínea, orina, ¿no? Se recomienda incluso que debemos hacer un check-up físico de nuestro cuerpo, ¿no? Para saber cómo está nuestro cuerpo y cómo debemos mejorar, principalmente nuestra alimentación, como decía el pastor, ¿no? Y ahora, pues quisiera, en este mensaje, quisiéramos un check-up espiritual, ¿no? Que nosotros analizáramos realmente, pues, cómo está nuestra vida este año, ¿no? Y bueno, pues lo que quisiera yo, a modo de introducción, ¿no? Como dicen por ahí, hay alguien que siempre estás destinado a hacer ciertas cosas, ¿no? Y cuando estábamos en la pandemia, me acuerdo que teníamos la oportunidad como familia de compartir el devocional, ¿no? Por Facebook, ¿no? Y siempre me tocó o abrir o cerrar el estudio de un libro, ¿no? Recuerdo que nos tocó como familia abrir Filipenses, después nos tocó cerrar Timoteo, después nos tocó cerrar Tito, y hoy pues me toca, por la gracia de Dios, predicar el último sermón de este año, ¿no? Entonces, pues me siento así como que el que abre y cierra la puerta, ¿no? Creo que ya los pastores destinaron que siempre voy a hacer eso, entonces seguramente me vas a ver el 20 y tantos de diciembre del próximo año, ¿no? ¿Ok? Bueno, pues vamos a ver hoy un check-up espiritual y el mensaje es un corazón agradecido basado en el Salmo 103. Entonces, ve abriendo tus Biblias, por favor, en el Salmo 103, versículos del 1 al 5, ¿no? Y después de este 24 de diciembre, ¿no? Que ayer fue Navidad 25, ya pasaron una de las celebraciones más importantes para el cristianismo. Empezamos en esta semana, la última del año, ¿no? Y creo que es imperativo y necesario que hagamos una pausa para hacer este check-up, para saber cómo nos ha ido este año. Seguramente muchos de ustedes tuvieron o enfrentaron problemas, ¿no? Tuviste situaciones tristes, posiblemente tuviste también situaciones alegres, ¿no? Lecciones aprendidas, y pues hay años que marcan nuestras vidas. Yo no sé cómo tú vas a recordar el año 2021. Hay años que te dejan cicatrices, que posiblemente perdiste a un ser amado, o años que te dejan lecciones aprendidas y que los vas a recordar muy padre, ¿no? Por ejemplo, para mí el 2001 pues fue el año en que me casé, ¿no? Entonces, para mí es un antes y un después en muchas áreas de mi vida. ¿Cómo vas a recordar el 2021? Eso es algo que tú tienes que responder. Y este Salmo 103 que vamos a leer, pues es un himno de alabanza de un corazón agradecido, ¿no? Entonces, el objetivo de este sermón, y lo voy a leer textualmente, dice que como creyentes miremos al pasado, y me refiero a estos 12 meses, para ver la obra de Dios en nuestras vidas, analicemos nuestra situación espiritual actual, para ver qué tanto hay de Cristo en nosotros, y hagas los cambios pertinentes para enfrentar el año siguiente o el futuro con la mirada de transformar tu entendimiento a la estatura del varón perfecto. Te voy a pedir que te pongas de pie porque vamos a leer la palabra de Dios, por favor. Me puedes seguir en tus Biblias y si no, ahí está en el monitor. Dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de manera que te rejuvenezcas como el águila. Toma asiento. Es un salmo que seguramente muchos de nosotros lo hemos leído muchas veces. Es un salmo que incluso posiblemente algunos de estos versículos te los sepas de memoria y los hayas mencionado en alguna situación particular en tu vida. Y vamos, como siempre, vamos a ir de lo general a lo particular, ¿no? Y vamos a ver un poco el contexto de este salmo. Y vamos de arriba a abajo. Los salmos, todo el libro de los salmos que está a la mitad de tu Biblia, está dividido en 5 libros,
¿no? Realmente son 5 colecciones de salmos. El libro 1, por así, es el salmo del 1 al 41, y tenemos los salmos muy clásicos como el Salmo 23, y la mayoría de todos estos salmos fueron escritos por el rey David, ¿no? Estos son salmos cuyo objetivo es hablar del ser humano, cómo es bendecido, también cómo cae y cómo es restaurado. El libro 2, por ejemplo, van de los Salmos 42 al 72, e incluso en muchas de tus Biblias seguramente tienes esa división marcada. Y la mayoría de los salmos fueron escritos por el rey David, los hijos de Core. Creo que tiene un falso. ¿Okay? Estos salmos hablan de la nación de Israel, cómo cayó y cómo fue restaurada, por ejemplo. Los salmos, el libro 3 van del Salmo 73 al 89 y fueron escritos por Asaf y sus descendientes, ¿no? E incluso el Salmo 73, con el que inicia este grupo de salmos, es un salmo en el que el justo se cuestiona por qué al malo le va bien, ¿no? Y que incluso estaba tentado a abandonar su fe y vuelve al templo, ¿no? Y se restaura. El libro 4 son los salmos del 90 al 106, y el Salmo 103, que es el que vamos a estar meditando el día de hoy, forma parte de este grupo y son en su mayoría autores anónimos y hablan de la relación que tiene Dios con toda su creación. Y el último grupo es el grupo del Salmo, el grupo 5, y son del Salmo 107 al 150, casi en su totalidad escritos por el rey David. Bueno, ahora la pregunta es, y vamos a ir contestando el contexto del pasaje. El autor, la fecha, ¿no? Se cree que por algunos, principalmente por el versículo 5, porque los críticos más conservadores, por llamarlo así, dicen que fue escrito en el periodo posexílico. Y cuando digo periodo posexílico, me refiero en la época después del exilio de Babilonia, cuando el pueblo regresa a Jerusalén a reconstrucción de los muros, ¿no? Estamos hablando de los tiempos de Esdras, Nehemías, etcétera, ¿no? Hay otros, y casi la mayoría, incluso en tu Biblia, si tú lo lees, seguramente dice Salmo de David. Otros dicen que fue escrito mucho tiempo antes, en la época del rey David, durante su vejez. Al final, sea cual sea realmente la fecha, nos vamos a enfocar en estos 5 versículos. Ahora se cree también que el Salmo 103 y el 104 eran parte de una unidad, ¿no? Si tú vas al Salmo 104, que ahí está en tu Biblia, empieza, por ejemplo, el versículo 1, bendice alma mía a Jehová, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. E empieza con las mismas palabras del Salmo 103, bendice alma mía a Jehová. Y ambos salmos terminan de la misma manera. Si tú vas al Salmo 103, dice, bendice alma mía a Jehová, el versículo 22. Y si vas al Salmo 104, en el versículo 35, dice, bendice alma mía a Jehová, aleluya. Entonces estamos hablando que posiblemente formaban una unidad estos salmos. Ahora, siguiendo de arriba abajo, este salmo lo tenemos dividido en 3 partes. Cuando tú medites, si te das la oportunidad en la tarde, el día de hoy, o en tu semana, en los devocionales, vas a ver que se divide en 3 partes este salmo. Los versículos del 1 al 5 hablan y nos instruyen a alabar a Dios. Y vamos a ver 5 beneficios que recibimos como seres humanos. El perdón de los pecados, y en esto vamos a hacer hoy la lupa, ¿no? La sanidad, el rescate, su favor y su provisión. La segunda parte del Salmo, que no vamos a entrar en ella, pero es para tema del contexto del sermón, es el carácter de Dios. Cuando tú vas del versículo 6 al versículo 18, habla de su justicia, habla incluso que la ley de Dios se la dio a Moisés, habla de la misericordia de Jehová, ¿no? Versículo 7, y del versículo del 8 al 12 incluso habla del perdón de Dios, y habla de cómo nuestras iniquidades para Él las aleja del oriente al occidente, ¿no? Las olvida. Y luego habla de la transitoriedad del ser humano, que van del versículo 14 al 18, y tiene que ver con que el hombre, tu vida y mi vida son como la hierba que se va, ¿no? Y que hoy podemos estar aquí y no sabemos realmente cuántos de los que estamos hoy día escuchando este mensaje estaremos en el año 2022.
Y versículo del 19 al 22 habla de un llamado universal. Insta este pasaje, este salmo, a que todos los ángeles, versículo 19, todos sus ejércitos y todas sus obras alaben y honren a Jehová. Ahora, si vamos a hacer vamos a entrar ya a lo profundo y a lo que realmente nos concierne meditación del día de hoy. Vamos al versículo 1. Dice, Salmo 103, versículo 1. Bendice, alma mía, a Jehová. La palabra bendición, ¿no?, viene del hebreo barak, o puede venir del hebreo esher, dependiendo del contexto. Hay dos palabras que tienen que ver con bendición, ¿no? Y varía según el contexto, puede tener un significado u otro. Por ejemplo, cuando tú vas a tu Biblia, en Génesis 1:22, dijo Dios, y Dios los bendijo, barak, diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves de los cielos. En este contexto, la palabra barak habla de bendecir, de hablar bien de una persona, en el sentido de desearle felicidad, bienestar. Entonces, cuando tú le dices a una persona que Dios te bendiga, le estás diciendo Dios barak, ¿no? O sea, le estás deseando bien a esa persona, que le vaya bien. El vocablo esher, por ejemplo, tiene otra connotación. Cuando tú vas a Job, capítulo 5, versículo 17, dice, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Y aquí el contexto de la palabra esher es que Dios está obrando para bien de esa persona para llevarlo a un mejor camino del que hoy día tiene, ¿no? Entonces, tú podías decir, oye, pues qué bendición tiene que Dios me castigue, ¿no? A nadie le gusta la disciplina de Dios, pero eso te lleva. Cuando yo disciplino a mis hijos, tampoco les gusta, ¿no? Pero yo estoy buscando que crezcan en cierta área de su vida, que adquieran madurez, ¿no? Ahora, si dice aquí, bendice alma mía a Jehová, la pregunta a contestar sería, ¿puede acaso el ser humano bendecir a Dios? ¿Puedo yo desearle bien a Dios? ¿Puedo yo incluso castigar a Dios para que haga mejor las cosas? ¿En qué contexto va la palabra bendecir, ¿no? Bueno, pues en este contexto del pasaje y de muchos pasajes en la Biblia, si bien el ser humano no puede hacer que Dios sea mejor, porque no es posible, no puedo yo desearle bien a Dios, porque al final, pues Dios es amor, Dios es bien, ¿no? No hay maldad en Él, ¿no? El contexto del pasaje es, y lo voy a leer textualmente, es reconocer su naturaleza, su esencia y sus obras hacia nuestra vida. Bendecir a Dios es una exclamación de gratitud y admiración a Dios, ¿no? Eso es bendecir a Dios, ¿no? Entonces, ¿se puede bendecir a Dios? Claro que puedes bendecir a Dios. Y vamos a ver algunos ejemplos, algunos pasajes, simplemente por mencionarlos. Salmo 100, entrar por sus puertas con acción de gracias y sus alabanzas, sus atrios con alabanza. Darle gracias, bendecid su nombre. Está hablando de barak, no de esher, ¿no? Es decir, agradecer, glorificar su nombre, ¿no? Salmo 145, versículo 10, te alaben, oh Jehová, todas tus obras y tus santos te bendigan, o tus santos te barak, ¿no? Salmo 104, bendecid, alma mía, al Señor. Señor Dios mío, cuán grande eres, te has vestido de esplendor y de majestad. Lo que está haciendo el autor en este pasaje está resaltando la naturaleza y la esencia de Dios. ¿Y cuál es? Pues su majestad, esplendoroso Dios. Está dando barak, ¿no? Salmo 34:1, bendice, barak, al Señor en todo tiempo, continuamente estará su alabanza. ¿En dónde? En mi boca. Cuando nosotros cantamos, estás bendiciendo a Dios. La pregunta entonces sería, ¿cómo puedo yo bendecir a Dios, ¿no? ¿Cómo puedo yo a veces pensamos que bendecir a Dios es cuando yo vengo y lo alabo, y en la alabanza y estoy bendiciendo a Dios. Pero la realidad es que cada acto de tu vida debería bendecir a Dios, ¿no?
¿Cómo bendijo Dios? ¿Cómo bendeciste tú a Dios en esta semana? En este año que termina. En tu trabajo, ¿cómo lo hiciste? ¿No? ¿Cómo fue tu testimonio, por ejemplo, con tus familiares, con tus amigos? ¿No? Una vez platicando con mi esposa, salió la pregunta, ¿cómo puede una ama de casa bendecir a Dios en el hogar? ¿No? Pues en todo, ¿no? Desde la forma en la que te pagas la comida, ¿no? La forma en la que se educan a los hijos, hasta lavar los trastes. Cuando tú le dices a tus hijos, lava los trastes, tú puedes bendecir y glorificar a Dios. Porque ¿qué dice la palabra? Todo lo que hagas, hazlo para el Señor, ¿no? Entonces, vamos al versículo. Y bendiga todo mi ser su santo nombre, ¿no? Ahí en tu Biblia, en la parte B, perdón, dice, bendiga todo mi ser su santo nombre. Aquí el salmista nos exhorta a alabar a Dios ¿con qué? Con todo mi ser. ¿Y qué significa todo mi ser? ¿No? Bueno, pues realmente tiene que ver con alma, cuerpo y espíritu. Si tú vas a 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, ahí en el Nuevo Testamento, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, ¿no? Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado e irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí el apóstol Pablo le está diciendo, ¿no? Guarda todo tu cuerpo, ¿no? Y eso es algo que realmente tenemos que aprender, y sobre todo yo, y platicaba hace rato con el pastor Héctor, ¿no? Por ejemplo, yo puedo hacer ejercicio, pero si terminando el ejercicio me echo mi torta de tamal o mi guajolota, pues no estoy cuidando realmente todo mi ser, ¿no? O sea, puedo yo hacer devocionales, etcétera, pero si le meto a la vitamina T, pues obviamente mi cuerpo lo estoy descuidando, ¿no? Yo puedo ser muy profesionista, puedo tener diplomas, posgrados, pero si no dedico al crecimiento espiritual, no estoy siendo completo en todo mi ser, ¿no? Dice el versículo 1, la parte B o 1B como se suele decir, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, versículo 2, alma mía Jehová, y no olvides ¿qué? Ninguno de sus beneficios, ¿no? Dice, el salmista nos exhorta a traer a la memoria las bendiciones de Dios. Y dice, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuáles beneficios? ¿No? Como seres humanos, solemos ser muy olvidadizos, ¿no? Y me gustó esta imagen porque mi esposa luego me cotorrea y me dice, ¿qué tú no tuviste niñez? Le digo, ¿por qué? Me dice, ¿te acuerdas aquella caricatura que veíamos de chico? Y digo, no me acuerdo, no. Me dice, pues a ti te resetearon o ¿qué pasó, no? Y la verdad es que solemos olvidar muchas cosas, ¿no? ¿Qué cosas te bendijo Dios que hoy día ya las das por común, ¿no? Y que a lo mejor hace 5 meses te estabas mordiendo las uñas, ¿no? Para que se resolviera ese problema. ¿O qué problema de salud Dios te resolvió y que hoy día, pues ya, ¿no? Y hay una advertencia, ¿no? Y una advertencia en el Deuteronomio 8 del 12 al 14, porque Dios sabe que tú y yo por naturaleza olvidamos las cosas. Somos como seres humanos, necesitamos que nos estén recordando las cosas, necesitamos crear hábitos. Y Deuteronomio 8 del 12 al 14 dice, cuídate de no, ¿qué dice? Olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en las que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumentare y se enorgullezca, que dice, tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Este versículo Dios por eso lo puso, para que no olvidemos todas las bendiciones que Dios te ha dado, ¿no? Desde el más chico que está aquí hasta el más grande, recibimos bendiciones este año. ¿Qué bendición recibiste? Empieza a hacer ahorita un check-up, un inventario económico, espiritual,
emocional, ¿no? A lo mejor te decían una soltera del grupo de jóvenes y resulta que ya estás comprometida, ¿no? Entonces, Dios te bendijo con tu pareja, ¿no? ¿Ok? Y vamos a ver los 5 beneficios, ¿no? Vamos a ver que hay 5. Si se fijan, dice el que perdona todas tus iniquidades, beneficio 1. Beneficio 2, el que sana todas tus dolencias. Beneficio 3, el que rescata del hoyo tu vida. Beneficio número 4, el que te corona de favores y misericordias. Y el versículo 5, el que sacia de bien tu boca, de manera que te rejuvenezcas como el águila. El primer y más grande beneficio creo que puede recibir el ser humano es el perdón de nuestros pecados, ¿no? Y a veces es el que menos valoramos, ¿no? Si supiéramos realmente de qué nos habla Dios, viviríamos vidas santas, realmente, ¿no? Viviríamos vidas de rodillas, ¿no? El perdón de nuestros pecados es el primer y más grande beneficio que el ser humano puede entender, pero es el menos comprendido y el menos entendido muchas veces, ¿no? Y el que más devaluamos, ¿no? Bueno, pues, dice Romanos capítulo 6, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué decía el apóstol Pablo? En ninguna manera, ¿no? Pues los que hemos nacido volveremos a pecar, ¿no? Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores Cristo murió, ¿qué? Por nosotros. Y tenemos que estar constantemente recordando eso. Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, ¿no? ¿Qué tanto experimentaste el perdón de Dios este año? ¿Qué área de tu vida? ¿No? Sin el perdón de nuestros pecados, aún el bien terrenal más grande no es más que una tumba blanqueada detrás del cual se esconde ¿qué? La muerte, porque la paga del pecado es muerte, ¿no? Preguntas de reflexión, ¿con qué pecado batallaste este año? ¿No? Y si bien todos creo que la mayoría de los que estamos aquí o en su totalidad somos salvos y hemos tenido un encuentro con Cristo, todos pecamos día a día, ¿no? Alguien que diga, yo me he pecado, bueno, pues pues se equivocó de iglesia, ¿no? ¿Ok? Pero, ¿qué pecado? Puede ser la gula, puede ser la envidia, puede ser la lascivia, ¿no? Puede ser el chisme, ¿no? Puede ser, ¿qué pecado? ¿No? La crítica, la incredulidad, la pereza. Todos tenemos algo, ¿no? Por el cual Dios está trabajando en tu vida y en mi vida. ¿Qué pecado batallaste? ¿Y qué pecado te ha perdonado Dios, no? ¿Y qué pecado has dejado atrás, ¿no? No hay cosa más grata que dormir cada día con la conciencia tranquila, ¿no? La pregunta es también de reflexión, ¿has confesado ese pecado? ¿No? O a veces nos acostumbramos ya a vivir con él, bueno, pues ya, ¿no? Entonces, como alguien me dijo una vez, yo me arreglo con el Creador, ¿no? Ya pediré perdón cuando yo llegue allá. Bueno, pero tengo que estar confesando mis pecados, ¿no? Dice la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 3, ¿no? Dice el apóstol Pablo, al Dios que yo sirvo con limpia conciencia. Y qué bonito es dormir con una limpia conciencia, ¿no? Yo no sé si te ha pasado a ti, pero cuando yo llego a pecar deliberadamente, así como que no duermo bien, ¿no? Como que incluso a veces digo, no, pues como que digo, no, es que si leo la Biblia ahorita tengo que ponerme primero a cuentas con Dios, porque si no soy un hipócrita, ¿no? Entonces, tienes que constantemente estarnos examinando a nosotros mismos, ¿no? Si experimentaste el perdón de Dios en este año, tienes un motivo para bendecir a Dios, ¿no? Dice, el que sana todas tus dolencias. Segunda bendición, que no debemos olvidar, ¿no? Uno de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento es Jehová Rafa, ¿no? Que significa Jehová sana, ¿no?
Y si tú pones atención al Nuevo Testamento en todos los evangelios, si algo caracterizó el ministerio de Jesús es que sanó constantemente a gente. Sanó a paralíticos, sordos, ciegos, lunáticos, endemoniados, ¿no? Y cuando dice ahí, híjole, ya no veo, perdón. Es el que sana todas tus dolencias. ¿Y qué entiendes por palabra dolencia, no? Pues es aquel sufrimiento que puede ser interno, en tu alma, ¿no? En tu espíritu, en tu mente, o aquel dolor físico, ¿no? Alguna parte de tu cuerpo, a lo mejor estás batallando con la vista, por ejemplo, con el hígado, con las rodillas, ¿no? Con el estómago, etcétera. Y vamos a ver algunos salmos. Salmo 30, versículo 2. Jehová, Dios mío, a ti clamé, ¿y qué dice? Y tú me sanaste. Salmo 41, 4. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Y aquí está hablando de una sanidad en el alma del salmista, ¿no? Salmo 147, Él sana a los quebrantados, ¿qué? De corazón, y venda sus heridas, ¿no? ¿De qué dolencia te sanó Dios este año? ¿Dolencia física? ¿Dolencia espiritual? ¿Dolencia mental? ¿No? ¿Un cáncer? ¿El COVID? ¿No? ¿Apendicitis? ¿No? Y Dios todavía hace milagros, ¿no? Juan 11:4, ¿se acuerdan cuando él anuncian que Lázaro estaba enfermo, ¿no? Y que le dijeron, maestro, ven, porque tu amigo está enfermo, ¿no? Y dice, esta enfermedad es ¿para qué? Para la gloria de Dios, ¿no? Toda enfermedad que padeces tú y yo es para la gloria de Dios, ¿no? Posiblemente Dios no te sane en algunas ocasiones, posiblemente sí te sane, eso está en su voluntad soberana, pero toda enfermedad física o mental es para la gloria de Dios, ¿no? ¿Okay? Dice, Dios busca un propósito en cada dolencia que has tenido, ¿no? Tal vez busca arrepentimiento, tal vez busca sanidad en tu alma, si es una persona muy colérica, que guarda rencor, ¿no? Que te enojas muy fácil con las personas y no les hablas, ¿no? Y te empieza a dar gastritis, ¿no? Y entonces Dios te está diciendo, cuidado, ¿no? A lo mejor Dios en esa enfermedad quiere quebrantamiento porque hay orgullo, o simplemente quiere que madures en la fe, ¿no? Segunda de Crónicas, capítulo 12, ¿quién no lo recuerda, no? Cuando el apóstol Pablo le pide a Dios, ya 3 veces le he pedido que me quites aguijón. ¿Y qué le dijo Dios? Bástate mi gracia, ¿no? Entonces, si hay una dolencia con la que estás padeciendo, da gloria a Dios, ¿no? Porque a través de ella Dios se va a manifestar, ¿no? El tema es que tú entiendas y que yo entienda el propósito que tiene esa dolencia, ¿no? Este año hubo gente que se fue, o tal vez se fue hace 2 años, ¿no? Y tal vez sigues llorando por esas personas, ¿no? ¿Y qué hacer ante esa situación, ¿no? ¿Acaso Dios no puede sanar esa dolencia? ¿Es incapaz? ¿No? ¿Por qué sigues llorando después de que se fue esa persona? Por COVID, por cáncer, por lo que tú quieras, ¿no? Y me encanta cuando siempre la Biblia tiene una respuesta. Si tú vas al libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo del 21 al 23, si quieres búscalo, si no yo lo voy a leer, ¿no? ¿Se acuerdan cuando David peca con Betsabé y que van a tener un hijo, ¿no? Y que Dios en su disciplina decide que ese hijo iba a morir, ¿no? Y David se enferma el niño y empieza a orar, ¿no? Para que se sane. ¿Y qué pasó? ¿Se sanó? No, murió, ¿no? Y le dijeron sus siervos al rey David, ¿qué es esto que has hecho?
Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Más, ya me perdí. Más ahora que han muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacer volverlo? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. ¿No? Si la dolencia de un ser querido ha lastimado tu corazón, déjate abrazar por el Padre Celestial para que sane tu dolencia. El ser amado ya no regresará, ¿no? Pero Dios sigue a tu lado en este instante y está contigo para enfrentar este presente tomado de la mano, confiado en que el futuro es cierto con Él. Ya no lloremos por los muertos, ya se fueron. ¿Hay dolor? Sí, sí hay dolor, ¿no? Pero la vida tiene que continuar como lo hizo el rey David, ¿no? ¿Se acuerdan de Lucas capítulo 17? Cuando Jesús sana a 10 leprosos. ¿Cuántos regresaron? Uno. Uno fue el agradecido, ¿no? Y dice que era samaritano, ¿no? ¿De qué dolencia te sanó Dios este año? ¿Has sido agradecido? ¿No? Y fíjense, les voy a platicar un tema personal. Y como decía el pastor, ¿no? Yo soy el primero, ¿no? A mí me diagnosticaron hígado graso a mediados de año. Y sí, al principio con el miedo te cuidas, ¿no? Y me hacía mi esposa atún, ¿no? Y después, bueno, un refresquito ahí, ¿no? Bueno, un pan de dulce, ¿no? Y ya ni te digo que cené en Navidad, ¿no? Se nos olvida, ¿no? Que en la misericordia de Dios, ¿no? Él me da bendiciones a mi cuerpo, pero es mi responsabilidad que tengo que cuidarlo, ¿no? Sea cual sea el resultado de una enfermedad, recuerda que Dios busca ¿qué? Un propósito en nuestra dolencia. Versículo 4. El que rescata del hoyo tu vida. Y busqué varias versiones de la Biblia para saber qué quiere decir el que rescata del hoyo, ¿no? Que de repente hay una expresión en México, no, este cuate está del hoyo, ¿no? Y bueno, ¿qué es el hoyo, no? Dice, la nueva versión internacional dice, el que rescata tu vida del sepulcro. La nueva traducción viviente dice, me redime de la muerte. La Biblia de las Américas, el que rescata de la fosa tu vida. Y en pocas palabras, el salmista posiblemente se está refiriendo a un periodo de crisis, ¿no? ¿Cómo estás del hoyo, hermano? ¿No? ¿Cómo te del hoyo, hermano? ¿No? ¿Qué crisis viviste este año? ¿No? Y puede ser incluso a lo mejor que este año haya sido difícil para ti, que haya sido muy bueno también, ¿no? Posiblemente problemas de aspecto laboral, a lo mejor emprendiste un negocio y las finanzas no van tan bien, los clientes no jalan como deberían de jalar y de repente estás en la disyuntiva de ¿cierro o no cierro mi negocio? ¿No? A lo mejor tuviste una crisis sentimental, ¿no? El novio te dejó, ¿no? La novia te dejó, ¿no? Tu matrimonio a punto del divorcio tal vez, ¿no? Tu amor platónico se va a casar, ¿no? O sea, o tal vez problemas de trabajo, ¿no? Pasaste a ser de los ninis, ¿no? Ni estudian ni trabajan, ¿no? Ni leen la Biblia, dice, ¿no? No, eso es mal, ¿ok? Posiblemente estás en una disyuntiva y tienes que tomar decisiones, ¿no? Me tengo que ir a una ciudad, tengo que cambiar de país, ¿no? Todas esas decisiones generan crisis, ¿no? ¿Y sabes qué? Me encanta porque cuando Dios es experto en crisis, ¿no? Vamos a ver. Dios nos permite, más bien permite que llegue una crisis a tu vida porque quiere sacarte de tu confort, ¿no? Y ahora que he tenido la oportunidad de estar estudiando el libro de Hechos, estoy aprendiendo muchísimo y en el capítulo 6 de Hechos
¿Se acuerdan que la iglesia empieza a crecer en Jerusalén? ¿No? Y estaba ahí bien amoldada, ¿no? bien en confort la iglesia, y dice que empezó a haber problema entre las esposas de los griegos y las esposas de los judíos, ¿no? Y está hablando de los griegos o de los judíos helenistas, ¿no? Y hubo una diferencia. ¿Y qué hacen los apóstoles? Oran y asignan a 7 hombres prudentes, de buen testimonio y sabios. Esa crisis generó que surgieran 7 personas con capacidades de liderazgo, ¿no? A uno de ellos se le ocurre la osadía de ir a confrontar, ¿no?, a los fariseos en el templo, al famoso Esteban, ¿no?, y decirles en su cara casi sepulcros blanqueados. Y eso generó una crisis de ¿qué? De persecución, ¿no? Y después se empieza a expandir el evangelio a Samaria. ¿Quién lo llevó? No lo llevó uno de los 12. Si tú lees tu Biblia, lo llevó uno de los 7, que fue Felipe, ¿no?, un judío helenista, ¿no? O sea, que no era de, por llamarlo así, judíos que vivían en Jerusalén, sino en una de las partes de todo el Imperio Romano, ¿no? Y él luego llevó el evangelio al eunuco, ¿no? Esa crisis que parecía sin sentido, la discusión entre las esposas de los griegos y las esposas de los judíos, hizo que el evangelio ¿qué? Empezara a crecer, ¿no? 2, por las que, segunda razón por la que Dios es un experto en crisis, aprender cosas nuevas, ¿no? Job, capítulo 42, versículo 5, de oídas te había oído, mas mis ojos ahora te ven. Él aprendió, Dios no le contestó el por qué había vivido todo lo que, pero él aprendió y conoció mejor a Dios, ¿no? De oídas te había oído, mas ahora ¿qué? Mis ojos te ven. Depender más del Señor en oración y ruego, Salmo 40, versículo del 1 al 3, ¿no? Pacientemente esperé yo en Jehová, ¿no? Y él ¿qué? Puso mis pies sobre la peña, ¿no? Y puso cántico nuevo. Cuarta razón por la que Dios es experto en crisis, desarrollar habilidades, la paciencia, una que a mí me falta mucho, ¿no? Estar quietos y conocer que yo soy Dios. ¿Qué crisis tuviste este año? ¿Qué crisis laboral? Sentimental, eclesiástica, a lo mejor tuviste alguna diferencia con algún hermano y tienes que aprender a ser más tolerante, tienes que aprender a perdonar, tienes que aprender a escuchar el doble de lo que hablamos, ¿no? Otro beneficio de Dios, el que te corona ¿qué? De favores y misericordias, ¿no? ¿Alguna vez has recibido el favor de alguien sin saber por qué? Digo, y más allá de que la misericordia de Dios, que ahorita vamos a ver, Dios nos da lo que no merecemos. Pero ¿alguna vez alguien te ha dado algo? Voy a platicar una anécdota que no es mía, es de mi papá. Y un día llego a casa de mi papá y mi papá estaba como sacado de onda, ¿no? Y le digo, ¿qué pasó, papá? Dice, es que acabo de ir al Oxxo. Digo, porque a él le encanta la Pepsi, ¿no? Y dice, fui al Oxxo, escogí mi Pepsi, unos chicles y no sé qué otras cosas. Y dice que ya iba a pagar él, y de repente llega un señor y le dice, yo pago por usted, ¿no? Y mi papá sí, pues, ¿no? ¿Y cuánto es? No sé qué, el cajero ya le pagó, ¿no? Y no, espéreme, yo pago. Dice, no se preocupe, ¿no? Me recordó a mi papá, ¿no? Entonces, mi papá dijo, de haber sabido hubiera traído papas, ¿no? ¿No? Pero, ¿por qué el Señor decidió pagarle la cuenta? Es algo que todavía no sabe mi papá respuesta, ¿no? Dice, ¿no? Si lo enternecí, ¿no? Pero el Señor le dijo, me recordó a mi papá, ¿no? Y por eso le regaló esto, ¿no? ¿Qué favor recibiste este año? ¿Qué favor te dio Dios? ¿No? Dios diario nos corona de favores. Dios no solo nos salva de la muerte espiritual, sino que nos concede todo lo necesario y a veces lo que no necesitamos para nuestro provecho, ¿no? Jeremías 31:3, Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto, ¿qué dice? Te prolongué mi misericordia. Muchas veces, a lo mejor estamos en pecado, ¿no?
y Dios nos está dando tiempo para que nos arrepintamos. Lamentaciones 3, 22 al 23, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca, ¿qué dice? Decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es que tu fidelidad. ¿No? A pesar de nuestra imperfección, Dios nos bendice. ¿No? Y una de las preguntas que yo le voy a hacer a Dios, como si Él me va a decir, a ver, pregúntame, ¿no? Pero bueno, si Dios me lo permite, cuando yo esté cara a cara con Él, yo le voy a decir, ¿por qué me diste la salvación? De los 8,000 millones de personas, o no sé cuántas que hay en el mundo, ¿por qué yo? Porque seguramente hay gente que tiene más moral que yo, ¿no? Personas mejor preparadas profesionalmente, ¿no? A lo mejor personas que predican mucho mejor el evangelio que yo. ¿Pero por qué yo? ¿No? Es una pregunta, ¿no? Que sé la respuesta, ¿no? Y la respuesta es por pura gracia, por pura misericordia, ¿no? ¿Qué favor te dio Dios este año? ¿No? Incluso las cosas más comunes son favor de Dios. El que puedas caminar, el que puedas ver, oír, hablar, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que admiraste, por ejemplo, un amanecer o un atardecer? ¿No? Salmo 68, 19 dice, bendito el Señor que cada día nos colma, ¿qué? De beneficios, ¿no? Y a veces nos quejamos. Yo tengo que ser sincero con ustedes, ¿no? Los días lluviosos, por ejemplo, a mí no me gustan. Los días que son nublados, no me gustan, ¿no? Como que me deprime, no sé, tiene algo ahí que no me gustan, ¿no? A mí me gusta el sol, etcétera, ¿no? Y sabiamente mi mujer una vez contestó, ¿podrías hacer un día mejor? ¿No? Entonces cállate y deja de decir tonterías, ¿no? Disfruta este día que Dios hizo, ¿no? El que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y entramos al último beneficio por el cual tenemos que alabar y bendecir a Dios, ¿no? El vocablo hebreo edei, cuando dice el que sacia de bien tu boca, ese tu boca es el vocablo hebreo edei, que significa ornamentos o atavíos. No significa realmente boca, ¿no? Y la mejor traducción sería el que te corona completamente de cosas buenas. Por este versículo muchos conservadores creen que este salmo fue escrito en el post-exilio, porque realmente no está hablando del salmista, sino que está hablando o dando la idea de toda la nación de Israel, ¿no? ¿Quién conoce este botón? ¿No? Creo que todos los que tenemos un celular o una computadora, ¿no? Lo debemos de conocer, o creo que lo conocemos, ¿no? Es el botón de reset, ¿no? Y tal vez nos encontramos cansados física y mentalmente a estas alturas del año, ¿no? Y te urgen unas vacaciones, ¿no? Entre compromisos laborales, familiares, eclesiásticos, pues de repente necesitas como que una pausa, ¿no? Un reset a tu cuerpo, ¿no? Un reset a tu mente, ¿no? Y esto nos debe de llevar, incluso el pasaje dice que de modo que te rejuvenezcas, ¿qué? Como el águila, ¿no? Isaías 40, del 29 al 31. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero lo que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, ¿no? Bueno, pues este pasaje que nos llevó a Isaías nos recuerda el ejemplo del águila, ¿no? Y el águila es una de las aves con mayor longevidad, vive aproximadamente 70 años, ¿no? Y a los 40 años de edad el águila tiene que tomar una decisión muy importante: morir o enfrentar el proceso de la renovación.
Y tratando de indagar, estudiar el contexto del pasaje, de modo que te rejuvenezcas como el águila, y que me lleva y te lleva a Isaías, bueno, pues empezamos, ¿por qué dijo el águila, no? Y encontrando esa documentación, que algunos dicen que es una fábula, otros dicen que sí es cierto, pero a los 40 años el águila tiene el pico muy grande, de tal manera que ya llega casi al pecho, se curva, las garras las tiene muy largas y eso le impide cazar. Y por lo tanto, si no puede cazar, no puede comer. Y si no puede comer, se va a morir. Y entonces ella tiene que hacer 4 cosas para renovar o morir. La primera es que tiene que volar a una alta montaña, ¿no? Donde no sea molestada y donde no tenga que volar. Y en esa montaña, ¿no?, va a empezar su periodo de renovación. Y lo que va a hacer es que va a empezar a golpear su pico contra la peña o contra una roca para romperlo, ¿no? Y lo tiene que romper porque en un proceso entonces de más o menos 150 días el pico le va a crecer. Cuando el pico le termina de crecer, entonces con ese pico ella empieza a desprender sus uñas una a una, ¿no?, de sus patas. ¿Para qué? Pues para que las uñas le empiecen a salir y pueda volver a cazar. Y una vez que tiene sus uñas completas, empieza a arrancarse sus plumas, ¿no? Y es cuando las plumas le han crecido, entonces ella puede emprender el vuelo, ¿no? Hay momentos en los que parece que ya hemos dado todo lo que teníamos. Parecería como si tuviéramos agotada nuestra creatividad y que ya no tenemos mucho que aportar a nuestra vida, trabajo o a nosotros mismos, ¿no? Nuestra vida se torna gris y envejecida y necesitamos a un punto de inflexión. Y posiblemente tú estás llegando a ese punto de inflexión. En el trabajo, donde tienes que tomar una decisión pues, que va a afectar a toda tu familia. En la parte sentimental, si vas a seguir llorando por una persona o por un muerto que falleció hace mucho tiempo, ¿no? O por un tema de la iglesia, por un tema familiar, y tienes que tomar una decisión. O nos transformamos como las águilas o estamos condenados a morir antes de lo que quisiéramos. Y otra vez, ¿cuál enseñanza está en la Biblia, ¿no? Así que pregunta lo que quieras. La Biblia siempre tiene una respuesta, ¿no? El profeta Elías. ¿Se acuerdan ahí en el primer libro de Reyes, capítulo 19, cuando él vence a los 450 profetas de Baal, ¿no? Y cuando Dios los vence a través del ministerio de Elías, Jezabel le dice, ¿no?, que hay de mí si al otro día no estás muerto, ¿no? Y lo manda a perseguir. Y Elías huye y dice que camina 40 días y llega al monte Horeb, ¿no? Y al monte de Dios, y dice que ahí él estaba deprimido y decía que él se quería morir, ¿no? Elías tuvo depresión, ¿no?, después de haber vencido a los 450 profetas de Baal, ¿no? Dice, y caminó 40 días y 40 noches en el desierto hasta llegar al monte de Horeb, y dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Versículo 19, si lo quieres buscar ahí capítulo 19, versículo 1 de Reyes, ¿no? Dice, ¿y qué dice ahí? Que él hizo una pausa. ¿Y dónde habló Dios? Dios no habló en el viento fuerte, ¿no? Dice la Biblia que después llegó un terremoto y tampoco habló Dios, ¿no? Mucho menos habló en el fuego, sino en un silbido apacible y delicado, ¿no? Y a veces a lo mejor queremos que Dios nos hable en un congreso de varones, ¿no? No digo que no habla Dios, no me lo malinterprete, ¿no? Y te vas a un concierto cristiano y vas a un, ¿no?, a un estudio pero a veces Dios muchas veces te va a hablar en la intimidad, ¿no? Al profeta Elías le habló en ese silbido apacible. Dios lo fortaleció, lo animó, le mostró su amor, y una vez rejuvenecido como el águila, Elías regresó a su ministerio para ser recordado como uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento.
Tal vez este año ha sido difícil para ti, has batallado con alguna actitud, algún vicio, algún mal hábito o costumbre o alguna pérdida que te puede estar atando al pasado. Pero al igual que el águila debes aceptar el cambio. Los cambios nunca son fáciles, pero nos permiten crecer. ¿Qué le pasó a la mujer de Lot? ¿No? Cuando Dios les dijo, no volteen atrás, ¿no? Y ella volteó anhelando lo que dejaba, ¿no? El año 2021 está por concluir, ¿no? Y cada año trae sus bendiciones y sus lecciones aprendidas. ¿Y qué conclusiones nos dan estos 5 versículos? Estos 5 beneficios que recibimos de Dios. ¿Hay motivos para alabar a Dios? Claro, ¿no? Si no los hay, digo, reevalúa tu salvación, dile a Dios que te hable, ¿no? Ponte a cuentas con Dios, porque a lo largo de este año recibiste todas estas bendiciones sin merecerlo, ¿no? Te coronó de favores, te perdonó de tus pecados, ¿no? Te sacó del hoyo, ¿no? De misericordias y sació de bien tu boca, ¿no? Si hemos recibido favores inmerecidos, ¿no deberíamos de vivir vidas santas entonces? No se trata de que seamos perfectos, pero sí cada día ir creciendo a la estatura del varón perfecto. Si aquel que me ha perdonado de mis pecados este año, que fue el primer beneficio, ¿no debería yo de perdonar a otros? ¿No? O yo soy de ojo por ojo y diente por diente, ¿no? A mí no me la haces porque me la pagas, ¿no? ¿Okay? Si aquel que me dio cosas materiales que no merezco y me llenó de favores, no debería de ser generoso con otros y mayormente con los de la fe. Aprovechemos pues estos días para descansar, romper la rutina, convivir con la familia, para emprender un nuevo año con sus propios retos y sus afanes, confiados en que aquel que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y por último, cuando Dios mediante su gracia y consuelo de su Espíritu hace que los suyos se recuperen de sus enfermedades y los llena de vida y gozos nuevos, bien puede decirse que volverán a los días de su juventud. Ahí para que lo leas en Job 33. ¿No? Hermanos, estos son 5 beneficios y valdría la pena que evaluáramos cómo está nuestro check-up espiritual, ¿no? ¿Qué aprendiste este año? ¿Qué marca este año? ¿No? Y cuál es lo que Dios te está exhortando, invitando y animando al próximo 2022. Y no me gustaría orar sin antes desearles feliz año nuevo, ¿no? O así como dicen literalmente, pues no nos vemos hasta el año que entra, ¿no? Entonces, que Dios los bendiga y pues bueno, pues vamos a hacer una pequeña oración, ¿va? Señor y Dios Padre, gracias te damos por este día, Padre, porque por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, sino nos permites un año más de vida, Padre bendito, un año más de recibir tus beneficios, Padre bendito, y gracias por perdonar nuestros pecados, por llenarnos de favores, rescatar nuestra vida del hoyo, de saciar nuestra boca de bien y que nos estás rejuveneciendo como el águila, Padre bendito. Permítenos enfrentar el futuro, Padre bendito, tomados de ti y, Padre, entendiendo que poderoso es aquel que está con nosotros y que tú peleas las batallas con nosotros porque tú eres Jehová de los ejércitos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias y te bendecimos. Amén. Estamos